te propongo que por ahí podamos retomar un poquito lo que hablamos en el programa anterior, eh, porque además está relacionado, y ya nos vamos enganchando Ujú. con el tema de hoy, con fechas históricas que tenemos en el país, ¿no? Así es. Un país que estuvo asignado por dictaduras, por persecuciones políticas, por una dictadura genocida. Y en el editorial de la semana pasada lo que remarcaba era que a cada modelo de exclusión económica necesariamente le corresponde un modelo de seguridad represiva. Ujú. Y cómo no pensar en las fechas que tuvimos en lo que fue esta semana. Así es. Recordemos que desde el 20 y hasta el 27 de julio, en realidad fue el 20 que se conmemoró la noche del apagón. Todos recordarán lo que fue el gran apagón causado por la empresa Ledesma en Jujuy, en algunas localidades particularmente de Jujuy. Estos cortes de energía se produjeron, como decíamos, del 20 al 27 de julio del año 1976 y mediante ese apagón se prosiguió con el secuestro y la desaparición y tortura de muchísimos militantes, muchos de ellos estudiantes, profesionales, trabajadores, militantes y dirigentes sindicales, que fueron llevados de esta manera a centros clandestinos de detención improvisados, precisamente en los galpones del Ingenio Ledesma. Para algún desprevenido, que es el Ingenio Ledesma, bueno, la empresa que produce la tradicional bolsita de azúcar Ledesma, que hace un tiempo lo escuchaba al profe Borda decir por qué él precisamente no compra el azúcar Ledesma. Bueno, hay que ser como el profe Borda Claro. y no comprar azúcar Ledesma. Esa empresa tiene mucha sangre detrás y fue una de las grandes cómplices de la última dictadura cívico-militar, que se cobró la vida de tantas personas y que muchas de ellas continúan desaparecidas. De hecho, bueno, recién decía que a partir de este apagón, de apagón de la energía eléctrica que produce la empresa Ledesma, se procede con el secuestro. Fueron más de 400 las personas apresadas, de las cuales hoy 30 permanecen desaparecidas. Es por eso que el día 20 de julio se conmemoró el aniversario número 49 de estos hechos. Estamos hablando de casi 50 años desde que ocurrieron estos hechos que continúan impunes. Vamos a contar un poquito el trayecto de la investigación resumidamente, porque por supuesto es mucho más amplio, pero para dar cuenta de la impunidad. Y de acá hablamos cuando hablamos de la impunidad biológica, porque estos delitos, lo que ocurrió con la noche del apagón, continúa todavía impune. Recordemos que uno de los acusados y de los imputados en esta causa fue Carlos Blaquier, que falleció en el 2023 y quedó completamente impune. ¿Sobre quién prosiguió el proceso? Bueno, sobre el ex administrador del Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, como responsable civil precisamente de la colaboración empresarial con la dictadura, como decíamos, cívico-militar, que transcurrió durante los años 1976 y 1983. Esta causa está parada, como decíamos, en abril último. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación ordenó poner fecha precisamente para juzgar al administrador Alberto Enrique Lemos, pero el Tribunal Oral Federal de Jujuy todavía no resolvió nada y por eso hablamos de que continúa la impunidad. Con Blaquier pasó el tiempo hasta que falleció, murió impune. Esperemos que con Lemos no ocurra lo mismo. Pero bueno, para dar rápidamente un pantallazo del estado en el que se encuentra hoy la causa. Y como decíamos, es una fecha significativa para los argentinos, como los distintos hechos que han ocurrido en la dictadura. Hace un par de semanas atrás hablábamos de lo que fue la noche de las corbatas, donde secuestraron y desaparecieron a distintos abogados laboralistas
que precisamente defendían a los obreros y a los trabajadores. Y en ese momento, bueno, por una cuestión de tiempo, no hablamos también de distintas responsabilidades que hubo, entre ellas del juez Hoff. Que el juez Hoff no dio lugar a los distintos habeas corpus que presentaron los familiares de los abogados desaparecidos y algunos de ellos asesinados, que se comprobó que estaban asesinados. No dio lugar a esos habeas corpus y fue cómplice. ¿Y por qué hablamos de esta complicidad? Porque en la dictadura hubo distintas complicidades. Una de ellas fue la complicidad judicial, en este caso particularmente estamos hablando de un juez, pero fue a cargo de muchísimos responsables del Poder Judicial, pero también hubo una complicidad empresarial y por eso acá estamos hablando de los hechos ocurridos en el Ingenio Ledesma, donde una empresa puso todo el aparato a disposición para secuestrar personas. Y no nos podemos olvidar, si hablamos de la complicidad empresarial, las listas que hacían los jerarcas de las empresas precisamente con los nombres de las personas a secuestrar. Por eso cuando hablamos de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, civil, se le dan todos esos calificativos porque hubo muchísimos responsables. Lamentablemente no todos fueron juzgados, no todos son juzgados, muchos mueren impunes, pero eso no quita el gran trabajo de los distintos organismos de derechos humanos, de los testigos, los sobrevivientes y los familiares, porque precisamente todos ellos hacen posible que estos juicios al día de hoy, como decíamos, 49 años después de ocurridos los hechos, se puedan seguir llevando adelante. Tenemos mucho material para compartir. Vamos a empezar, te pido, Gasti, el video número 1, que tiene que ver con fragmentos. Es un video que armaron al cumplirse, si no me equivoco, 45 años de la noche del apagón, y hay distintos testimonios precisamente de personas que fueron afectadas por la dictadura y por lo que ocurrió en esta fecha. Lo compartimos y lo analizamos. La noche del apagón se llevaron aproximadamente 400 personas de los dos pueblos, este pueblo de Libertador y de Calilegua. Todos tenían que ver con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y el de villas. Me vendan los ojos, me atan de pies y manos y me tiran arriba de la camioneta. O sea, eso es lo último que yo vi, hasta que después de días de estar en Guerrero, me sacan las vendas, todo, y ahí lo que hago es ver el uniformado. Pero el recuerdo de la camioneta de la empresa Ledesma ha quedado grabado a fuego en mi memoria. Después de la noche del apagón, siguen trayendo gente de Calilegua, de Libertador, que la citaban a la policía, que querían hablar, se presentaban algunos y ahí los cazaban. Blaquier va a tener que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino a rendir cuenta que ha hecho con Luis Arede y el dinero que puso para el golpe de Estado por los 30.000 desaparecidos. Como bien decía Olga también, aquellos grandes ingenios almacenaron la injusticia y la violación de todo tipo de derechos humanos. Porque acá, evidentemente, si no son cómplices, ¡que lo demuestren! La noche del apagón se lo llevaron en furgón, porque se lo lleva y castigo al represor. Porque se lo lleva y castigo al represor. Compañeros, desaparecidos. Bien, acá escuchábamos distintos testimonios de lo que fue la noche del apagón. Se mencionaba allí al médico Aredes, que es uno de los desaparecidos de lo que fue esta noche del apagón, que fue perseguido precisamente por defender a los obreros. Entre tantas historias que hay, por supuesto, en esta jornada trágica, que recordamos hoy, 49 años después. Y recién hablábamos de las distintas responsabilidades detrás de estos hechos. No podemos dejar de mencionar la complicidad empresarial, porque fue una pata fundamental para que la dictadura pudiera llevarse adelante, para que el terrorismo de Estado pudiera avanzar.
La complicidad empresarial, volvemos a repetir, desde el armado de listas, desde señalar, desde en este caso ser cómplices para un apagón general en distintas localidades de Jujuy y de esa manera proceder, secuestrar y desaparecer a distintas personas, pero también desde los órganos de inteligencia del Estado. Y en este sentido también tenemos distinto material para compartir. Así es, porque hoy que volvemos a tener una CIDE, como esto por expresa orden presidencial de disolver lo que era la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, para resucitar, para volver al viejo sistema de la CIDE, esta Secretaría de Inteligencia de Estado. En este caso trajimos material del organismo CELS. Recomendamos una nota que la tenemos aquí para el día de hoy, que se llama CIDE y Dictadura. Bueno, la CIDE, ¿no? Para comentar brevemente, entra en marcha el 13 de mayo del 76 en el decreto secreto que firmó el por entonces dictador Jorge Rafael Videla, el decreto 416, en un cambio que era casi imperceptible porque cambiaba una palabrita, ¿no? Y no lo digo esto en términos diminutivos ni restando importancia, sino que para el mayor de la gente pasó desapercibido. Claro, a ver, hablamos de un decreto que para empezar era secreto, y en su momento se llamaba Secretaría de Informaciones del Estado, pasa a llamarse Secretaría de Inteligencia del Estado, la sigla CIDE continuaba vigente, cambiaba Información por Inteligencia. Pero esto no es menor. Lo que intentó la dictadura, ¿no? De ese entonces es que no se confunda con áreas de la información y la comunicación que tenía el Estado. Es decir, este decreto, si bien cambiaba una palabrita, así no era nada inocente, cambiar una palabrita implicaba ya perfilar y direccionar bien cuál iba a ser la labor de inteligencia de este órgano del Estado. Haciendo un brevísimo resumen de esta vasta historia que tiene, fíjate que para hablar de este órgano nos tenemos que remontar hasta el 56, ¿no? 20 años antes. 20 años antes, ¿no? Del último golpe genocida. Con otro gobierno dictatorial. Con otro gobierno dictatorial, porque en el 56, claro, a poco de haber sido derrocado Perón, a través de la autoproclamada Revolución Libertadora, crea esta Secretaría de Informaciones del Estado con el decreto 776. Después, en el 64, José María Guido firmó el decreto ley 4500 que puso, y acá ya comienza a tomar más forma, que puso a la CIDE a producir inteligencia para la acción contra el comunismo. 4 años más tarde, la dictadura de Onganía, es decir, veníamos de la Libertadora y ahora la de Onganía se autodenominaba Revolución Argentina. Bueno, ya con la ley 17.401 prohíbe al Partido Comunista y crea la Comisión Asesora para la Calificación Ideológica Extremista. Así como están escuchando. Así es. Calificación Ideológica Extremista. Y era un órgano dependiente de la CIDE, y se dedicaba a fichar a los que tenía sospechado de tener vínculos con la izquierda. Gasti, te voy a pedir la plaquita número 2. Le vamos a traer una captura de pantalla de esta nota. Recomendamos igual que la lean entera. Es un informe, en realidad es súper completo y analiza precisamente el avance de la CIDE. Y no es algo menor que todos los cambios que fuimos mencionando, que fue narrando recién Lautaro, fueron en gobiernos dictatoriales. Porque siempre decimos, Argentina tuvo distintos golpes de Estado. El más cruel, el más extenso fue el último, donde todavía tenemos muchísimos desaparecidos, nietos apropiados, pero en Argentina tiene una larga historia en golpes de Estado y cada uno de esos gobiernos dictatoriales ha
ha participado o ha hecho participar a la CIDE en las tareas de inteligencia. Así es. Vamos rápidamente con la plaquita que estamos viendo en pantalla. Es una captura de pantalla, valga la redundancia, de este informe, de esta nota, mejor dicho, que habla de la estructura de la CIDE durante el terrorismo de Estado. Rápidamente, en octubre del 75, el Consejo de Defensa emite una directiva en la cual el esquema de este órgano ya apuntaba que las fuerzas estatales iban a luchar contra la subversión, ¿no? Bueno, y ya recordar contexto de una AAA actuando con mucha fuerza, ¿no? En lo que eran los secuestros y torturas. Aquí en la región tenemos como caso icónico lo que fue el Villazo. Bueno, que a la CIDE se le recomiendan una cantidad de tareas, entre ellas las actividades psicológicas, por ejemplo, comandar la Junta de Acción Psicológica, a la cual se le debía proporcionar información sobre la personalidad básica nacional, así como escuchan. Y en los objetivos que este departamento tenía, lo que hacían, el objetivo que se proponía la CIDE, así de siniestro como suena, era quebrar la voluntad de lucha del oponente, aislarlo psicológicamente y que la opinión pública, tanto nacional como internacional, valoraran el hecho de las fuerzas estatales. Es decir, que se reivindicara ese accionar represivo en lo que era la lucha contra la subversión. Bueno, breve, le trajimos una captura y comenté muy rápidamente, pero esto... ¿Y por qué nos vamos hasta este momento de la historia? Porque hoy, reavivando aquella directiva y aquella lógica, el gobierno vuelve a poner a la CIDE, el Estado deja de tener labores de inteligencia para los potenciales riesgos de intromisión extranjera o de algún atacante, ¿no? que venga de otro país, para volver a esta vieja estructura de la inteligencia sobre su ciudadanía. Y no solo eso, sino que vuelve a la lógica de que sean militares en actividad o retirados que estén en la supervisión de este organismo. Así es. Y otra cosa que detalla esta nota, este informe, es que según un archivo desclasificado por los Estados Unidos en el año 2019, el Plan Cóndor, es decir, esta coordinación que se generó para ir intercambiando información, para realizar operativos conjuntos y trasladar de manera clandestina a los prisioneros, incluía una tercera fase. ¿Qué implicaba esta tercera fase? Bueno, una conformación de equipos mixtos que operaran en países que no eran parte de esa coordinación, y precisamente la CIDE era parte de esos equipos, de acuerdo a esta fuente, a este archivo desclasificado por los Estados Unidos que mencionan aquí en esta nota. Algo que tampoco es menor. Pero como decíamos, después de esta labor de inteligencia, la dictadura, en su finalidad precisamente de cambiar el modelo económico, el mecanismo que lleva adelante para eso es reprimir, quebrar esa resistencia que se genera, perseguir, desaparecer y torturar a quienes resistieron. Y precisamente compartimos acá una de las imágenes características del informe del Nunca Más de la CONADEP, que detalla quiénes fueron esos sectores más perseguidos. Y esto no es menor, porque acá lo vemos gráficamente. La gran proporción de personas que fueron perseguidas fueron los obreros, los trabajadores, y una mayor instancia también de estudiantes. Pero ahora vamos a compartir el gráfico para detallarlo más precisamente. Pero sobre estos sectores es sobre los que la dictadura avanzó. Persiguió, secuestró, desapareció en muchísimos casos. Si tenemos para pasar la imagen número 3, Gasti. Ahí la compartimos. Bueno, quienes nos están escuchando, como siempre, les recomendamos que se vengan a la transmisión en vivo del canal de YouTube. Ahí verán desaparecidos, desaparecidas por oficio u ocupación. Es este gráfico de la CONADEP, volvemos a repetir, en el informe del Nunca Más.
Fíjense que la gran proporción, como decíamos, es de obreros. Es un 30% lo que representa. Le sigue con un 21% muy pegado los estudiantes, que como también decíamos fue otro de los grandes sectores perseguidos. Y en tercer lugar tenemos a los empleados y empleadas con un 18%. Ya después el profesional es un 11%, amas de casa apenas un 4%, docentes el 6%, si no llegó a ver mal. Pero en mayor medida fueron obreros y estudiantes quienes fueron perseguidos por el aparato represivo estatal. Sí. Bueno, importante marcar de esto cómo la dictadura en sus distintos comunicados anunciaba que este tipo de medidas, las persecuciones, el aparato represivo, en esta lógica de cómo propagandizar la restauración de un supuesto orden, de luchar contra un enemigo para procurar la seguridad de la nación, ¿de qué manera lo anunciaba? Y con esto ya hacemos un salto a la actualidad, porque de aquella propagandización y la utilización, queremos ser muy precisos con esto, y la utilización de los elementos represivos del Estado fueron perdurando en el tiempo, y hay que decirlo, responsabilidad de los distintos gobiernos democráticos, que nunca aquellos sótanos de la democracia, como en algún momento dijo Alberto Fernández, nunca se terminaron de desarticular, a punto tal que siempre quedaron vivos, latentes y agazapados. Y gobiernos como los de hoy, de Patricia Bullrich, de Javier Milei, de Victoria Villarruel, vuelven a la carga y a la represión de la protesta se toman precisamente de aquellos instrumentos que creó la dictadura para la represión, el secuestro y la tortura de gente. Vamos, Gasti, con el videito número 4. En su momento, de esta forma, la Junta Militar anunciaba el comunicado. Que recordemos que precisamente la Junta Militar se manejó a través de distintos comunicados. Acá lo que nosotros traemos es un audio que luego se publicó en las redes, pero que en ese momento salía a través de los medios... La radiodifusión. Claro, exacto. Y que lo reproducían precisamente los medios cómplices de la dictadura. Bueno, el gran diario argentino, ni bien se da el golpe, el famoso titular así en grande, total normalidad. Exacto. Asumió un nuevo gobierno. Bueno, en fin, tenemos el videito. Bien, de esta manera la Junta Militar en su comunicado número 2 hacía los siguientes anuncios. Comunicado número 2 de la Junta Militar. Con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propalar noticias alarmistas. Quienes así lo hagan serán detenidos por la autoridad militar, de seguridad o policial. Se advierte asimismo que toda manifestación callejera será severamente reprimida. De esta manera anunciaba la Junta Militar cómo iba a perseguir a los militantes. Pero si vamos a la actualidad, de esta manera que vamos a compartir ahora, anuncia hoy el Gobierno de la Libertad Avanza cómo te va a reprimir. Esta no es violencia. La policía va a hacer todo atentado contra la República. Esta no es violencia. La policía va a hacer todo atentado contra la República. Bien, esto en el marco de cuando teníamos algunas de las marchas de jubilados que terminaron en convocatorias multitudinarias y en una gran represión descarnada y salvaje por parte de las fuerzas que comanda Patricia Bullrich.
Y también sí. esto comenzó en realidad con el paro general de la CGT. Claro. Esa fue la primera vez que se llevó adelante este tipo de anuncios en las estaciones de trenes. Y luego se repitió, como decías, en distintas marchas. Claro, quienes, bueno, por ahí no llegaron a escuchar de todo claro, lo que decían por altavoces en distintas estaciones era que la policía va a reprimir cualquier atentado contra la República. Bueno, cualquier coincidencia con el antiguo aparato de propaganda no es mera coincidencia. Pero bueno, a ver, decíamos, lógicas que si se quiere van mutando, aunque mantienen una similitud. Y hoy en día el factor de las redes sociales es insolayable. Y tenemos que hablar de eso porque lo que son los mecanismos de inteligencia se manejan precisamente por ese lado. Y cómo olvidar el patrullaje, ¿no? Para el cual Bullrich creó la escuelita de agentes paraestatales, pero también cómo se manejan con distintos comunicadores, entre muchas comillas, que terminan siendo satélites y en sus insultos, en sus agravios, casi como que van anticipando a qué protagonista o a qué personaje le va a tocar el día de hoy. Exacto. Y como decías, una lógica que va cambiando la metodología, pero que aparece cada vez que se quiere cambiar un modelo económico. Hoy es a través de la persecución, a través de los presos políticos, a través del lawfare y, como decías, con el hostigamiento de las redes sociales. Vamos a compartir algunos tweets. Acá los vamos a ir compartiendo seguidamente. Te pedimos, Gasti, del 6 al 8. Y el primero tiene que ver con un tuit del 19 de noviembre del 2023. Todos recordarán, balotage, donde gana La Libertad Avanza. Y a partir de allí, en realidad desde antes, pero ya se empezaba a configurar este mecanismo de los mensajes violentos en las redes sociales. Mensajes idealizando una época muy oscura de la Argentina, como fue la última dictadura cívico-militar, y donde los distintos seguidores del gobierno de La Libertad Avanza reivindican ese accionar represivo. Por ejemplo, aquí vemos el tweet de un usuario llamado Fénix Anticomunista, que lo que publicaba, volvemos a repetir, 19 de noviembre del 2023, a desempolvar el Falcón Verde y levantar gorditos como Diego Branca y meterlos en el baúl. Un mensaje completamente violento, completamente reivindicativo de lo que fueron las torturas, las desapariciones de la última dictadura, pero como decíamos, que empiezan a confeccionar o a diagramar ese estado de violencia en el que estamos hoy inmersos. Te pido, Gasti, si podemos pasar al próximo tuit. El próximo tuit es más conocido, muchos de ustedes lo recordarán, y tiene que ver con uno de los tantos tuits de Fran Fijap, uno de los seguidores del gobierno de La Libertad Avanza, que decía: ¿cómo los vamos a hacer correr zurdos? Este video fue muy viral. Una de las tantas provocaciones de Fran Fijap, del Gordo Dani, de todo el séquito de seguidores del gobierno, pero que no se puede naturalizar. Yo creo que el error está en naturalizar este tipo de mensajes violentos. Y precisamente él decía: ¿cómo los vamos a hacer correr zurdos? Y ya te pido, Gasti, que pasemos al próximo, que también es un tuit bastante conocido. Este tuit que vamos a pasar ahora es del presidente Javier Milei, que fue luego de que Elon Musk hiciera el tradicional saludo nazi, luego de la asunción de Donald Trump, donde fue por supuesto muy criticado por ese gesto, y Javier Milei salió a defenderlo con este tuit y atacar nuevamente a muchos de los argentinos. Decía, bueno, acá lo estamos compartiendo en pantalla, nazi las pelotas, Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura para todos, es lo que decía Javier Milei. Compró X en un acto que fue considerado una locura desde el punto de vista empresarial, pero que sin duda será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad.
tomando control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público. Pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico. Por eso hoy toda la progresía internacional se monta sobre un inocente gesto, decía Javier Milei, de Elon Musk, para tildarlo de nazi. Bueno, no fue un inocente gesto, fue claramente un saludo nazi. Perdón, paréntesis. El inocente gesto del que habla Javier Milei en medios alemanes está prohibido. Y salió una foto de Elon Musk en la cual lo recortan y ponen solamente su cara y su torso, recortando la parte del brazo porque directamente está prohibido. Claro. Es decir, un tipo con este tipo de acciones en Alemania directamente va preso. Está penalizado. Está Exacto. penalizado y hay muy poca tolerancia de parte de las autoridades estatales a este tipo de cosas. Así es. Continúa Javier Milei con su discurso, pero lo más grave es cómo termina este tuit, que dice: no solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos, bueno, un insulto, tiemblen, la libertad avanza, viva la libertad, carajo. Este insulto que luego trató de revertir Guillermo Francos, diciendo que en realidad Javier Milei no quiso decir eso, sino que quería decir que nos iba a ir a buscar para explicarnos. Claro, así siempre tan amoroso, seguramente. No, gracias, no venga. No aclares. No, está bien. No, tampoco aclares que oscurece. Si no te atiendo, seguí. Esto fue lo que pasaba. Este fue un tuit desde el Twitter del presidente, que bueno, él cuando le conviene dice que publica como un ciudadano común y cuando le conviene como un presidente, bueno, no. Tiene que asumir que es el presidente de la nación. A muchos no nos gusta eso, pero bueno, es el presidente y tiene que hacerse cargo de la figura que representa. Ahora, esto, digamos, cómo no engancharlo, y ya Gasti, te pido el Twitter 10 y 11, porque decíamos, estructuras, digamos, para continuar con la conexión del tema, estructuras de persecución que fueron pergeñados en dictaduras y que continuaron latentes, siempre, aún en democracia, quedaron con algo de vida, y hoy en día, como decíamos, el gobierno vuelve a montarse sobre la CIDE, y tenemos a el que yo lo llamo el monotributista de la CIDE, Santiago Caputo. La verdad que es... bueno, el tipo no está en el Estado, pero maneja los resortes del Estado para la persecución. Y decíamos, hoy redes sociales, y también pasamos a lo que es la lógica del lawfare, ¿no? Y tenemos la escuelita de patrullaje para que el Estado te rastree, ¿no? Vía la dimensión digital, como también la penalización y la criminalización de la protesta. Y estamos en un contexto de ley antimafia, por ejemplo, y también de un presidente que participa de este tipo de eventos, que lo que procura es que la Argentina va a ser el país más antizurdo y más anticomunista del mundo. Y en esto, bueno, esto de... hoy escuchaba la Violencia Fest. Me gustó, sí, me gustó más, término, digamos, sí. sí. Vamos a ser sinceros, gente. A ver, alguien que anda reivindicando saludos nazi, la verdad que no sé qué democracia tiene. Pero decíamos, estamos viendo un tuit en pantalla del dirigente Rodolfo Aguiar de ATE, porque digo, ¿cuáles son las consecuencias no reales de esto que el gobierno lo quiere hacer ver como una película casi como si fuera algo divertido, ¿no? Y la naturalización de la violencia. Por estos días, Aguiar denunciaba en sus redes que había recibido una amenaza de muerte, y fue en un llamado que hicieron a la seccional de ATE. Lo que relata Aguiar es que a la recepcionista el mensaje que le dejaron fue el siguiente, leo textual: avisale que estoy en Aeroparque, decía quien llamaba a la recepción de ATE, le voy a romper la jeta, lo voy a matar acá mismo, a él y a todos los peronistas HDP. No tengo nada que perder. Bueno, ese fue el mensaje que dejaron en una llamada telefónica a la recepción de ATE. Bueno, decía Aguiar, una llamada que duró 56 segundos,
y que se trata de un delito grave, sin lugar a duda. Y el contexto no es casual, porque fue el momento en el cual estaba el conflicto de aeronáuticos. Exacto. ¿No? Por eso esta referencia de decirle que estoy en Aeroparque, de la amenaza. Bueno, y vamos, Gasti, ahora que nos la habíamos salteado, con la plaquita 9, la ley antimafia, porque en Argentina lo que rige, ¿no?, en consonancia con esto que veníamos hablando de la criminalización de la protesta y la persecución a quienes luchan, básicamente. Tomamos aquí un resumen, ¿no?, de la ley antimafia en uno de sus puntos, pero para repasarla. ¿Qué es lo que dice la ley antimafia? Que el Estado tiene las herramientas útiles en materia de investigación y sanción de organizaciones criminales. ¿Y qué entiende por organizaciones criminales? Un grupo de 3 personas. Así como escuchan, un grupo de 3 personas que por un tiempo, en un determinado lugar, actúan con propósitos de cometer delitos. Y por ejemplo, ¿cómo se vincula? ¿Cuál es la vinculación de una organización criminal con el delito? Bueno, las siguientes situaciones. La comisión de los tipos de delitos señalados en el artículo tanto. Pero me quiero ir a un artículo que es muy peligroso y que es el que más llama la atención, que es la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales, o a las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales. Bueno, yo la verdad no vi a los jubilados, por ejemplo, infundiendo mucho temor en la gendarmería. Pero leamos entre líneas y detrás del mensaje. ¿Qué hay detrás de esto? Que la excusa de una movilización, de una concentración que va a ser penalizada y ferozmente reprimida, con el maquillaje de que no haya acciones que infundan temor. Fundamentalmente. Y bueno, recién hablábamos de Aguiar, no es la primera amenaza que recibe, ya son varias las amenazas que sufrió, y este es el modus operandi que detallábamos. Y como decíamos, a cada modelo económico de exclusión le corresponde, consecuentemente, una metodología represiva. Hoy cambian quizás las formas de llevar adelante esa metodología represiva, pero se sigue llevando adelante. Y para cerrar el comentario del día de hoy, queremos compartir con ustedes un video de la Comisión Provincial por la Memoria, que también realizó un relevamiento de los distintos hechos represivos desde la asunción del gobierno nacional. Acá compartimos un breve resumen, es un video que dura 5 minutos, nosotros acá trajimos un recorte de 1 minuto y medio, pero que es muy gráfico precisamente para visualizar, para comprender esta metodología represiva que hoy en día va increciendo y que no sabemos cuál va a ser el límite. Pero bueno, lo compartimos y con esto cerramos el comentario del día de hoy. El 2025 empezó con más represión y más violencia estatal que se impuso como política de Estado frente a la protesta social. Más de la mitad de las marchas fueron reprimidas y en solo 6 meses hubo más heridos y detenidos en la protesta que en todo el año anterior. Las calles fueron militarizadas y valladas. Reprimieron sobre las veredas y las plazas, extralimitándose en la aplicación del protocolo antipiquetes. El objetivo no es impedir el corte de las calles, es controlar el espacio público, disuadir la protesta, infundir el miedo. Los operativos de las fuerzas de seguridad fueron desproporcionados e irracionales. En algunas manifestaciones llegaron a duplicar o hasta triplicar la cantidad de manifestantes. Y en 17 manifestaciones actuaron en simultáneo entre 3 y hasta 5 fuerzas. También las fuerzas federales se desplegaron en autopistas y rutas para demorar a los transportes que trasladaban personas hacia las manifestaciones e impedir que lleguen a las mismas. Desde enero hasta junio se relevaron 1.251 personas heridas. Entre las víctimas hubo 179 periodistas que cubrían la movilización, 20 defensores de derechos humanos que controlaban el despliegue policial. También personas de grupos especialmente vulnerables, 132 adultos mayores, 3 niñas y un joven de 16 años. Solo en las jornadas de movilización del 12 de marzo se produjeron 114 de las 130 detenciones, siendo el mayor despliegue represivo de las fuerzas de seguridad desde el 2001.